Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio, Elige. En esta oportunidad estamos con una persona a quien le damos la alta bienvenida porque es una activista incansable en el tema del medio ambiente, Toribia Lero, y ahora pues se postula a la primera senaduría por Cochabamba por la Alianza Unidad. Bienvenida, señora Toribia. Por favor, un saludo a los que nos siguen en el periódico digital y en las redes sociales. Muy buenos días, estimada hermana, agradecerte muchísimo por la invitación a la entrevista y también saludar a todos los cochabambinos, las cochabambinas y también a quienes siguen a los tiempos, ¿no? Y no me olvido siempre de los pueblos indígenas que viven en nuestra región de Cochabamba, aymaras, quechuas, los yuki, los yuracare, también los hermanos que están allá en Yajaipampa, ¿no? Son hermanos de la nación Chuy, por ejemplo. A todos ellos mis saludos. ¿Cómo es que se anima a continuar en la arena política? Actualmente en el legislativo usted ha tenido tragos amargos, impases incluso con algunos colegas, ha habido situaciones de discriminación, la temática de la contaminación ambiental sigue, es algo que todavía persiste, pero usted va a continuar en esta arena dificultosa. ¿Cómo es que se anima y decide ir ahora como representante al Senado por Cochabamba? Nuestra lucha, ¿no? Nuestra resistencia sobre todo ha sido en la defensa de la democracia. Prácticamente nosotros nos hemos levantado de las cenizas. No ha sido fácil. Muchos años hemos sido perseguidos, hostigados, acallados inclusive, y hemos apostado sobrevivir, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo he sido invitada para diputada nacional por el departamento de Cochabamba, y con todos los de la resistencia indígena nos hemos propuesto de que el espacio legislativo sea nuestro nuevo campo, escenario de lucha y resistencia de la democracia y también de la colectividad, ¿no? De los pueblos indígenas y también del país en su conjunto, porque toda la oposición ya estábamos siendo rebasados, el abuso sobre todo, ¿no? Entonces, de ese modo hemos incursionado en política. Hemos trabajado obviamente durísimo para fortalecer nuestra representación política, para decirle basta al movimiento, al socialismo, que ser indígena no es lo mismo que ser masista, ¿no? Y lo otro es que también nuestra lucha ha sido en defensa del medio ambiente. El medio ambiente es de todos y de todas las bolivianas, y los bolivianos no solamente son los bosques, ¿no? Como dicen algunos, sino que se trata del aire que respiras, se trata del futuro de tus generaciones, la flora, la fauna, el alimento que comemos. Entonces, esa lucha también la emprendemos como movimiento indígena, también conjunto con los ambientalistas. Entonces, nuestras redes son nacionales, y en Cochabamba también lo que hemos hecho es eso, ¿no? Fortalecer, posicionar y sobre todo a los jóvenes darles esa esperanza de lucha, y que luchar por el medio ambiente no es retraso. Muchos dicen, pero no quieren tocar un arbolito, no quieren tocar un animalito, entonces ¿de qué vamos a vivir? No se trata de eso. Lo que estamos defendiendo, ¿no? Es justamente en contra de políticas de Estado, leyes permisibles, ¿no? Que permiten que puedan incendiar la Amazonía 14 millones de hectáreas, que puedan incendiar impunemente el Cerro Tunari, que pueda campear impunemente la destrucción de la madre tierra, la contaminación de ríos, fuentes de agua, y esas fuentes de agua justamente son pues la vida misma, como dicen nuestros abuelos, y nosotros mismos venimos de eso. Es la sangre de la madre tierra, ¿no? Entonces, es eso lo que hacemos, y debemos dar continuidad con esta batalla. Es para esto a lo que me preguntabas. Entonces, hay que continuar con la batalla. Estoy ahora ejerciendo la Diputación Plurinacional, entonces hay que escalar a la senaduría, ¿no? Pero el objetivo no solamente es yo, Toribia, quiero estar en el Senado, no, sino a lo largo de estos 5 años también hemos fortalecido nuestro movimiento indígena político para incursionar en política, pero
igual, de manera genuina, para decirle, construiremos un país, queremos ser parte de la construcción de este país y que se acabe esto indio, ara, yo pitita, tú masista. No, eso ha hecho daño muchísimo a nuestro país y nosotros tenemos un proyecto político para construir un país distinto y se puede construir un país en democracia. Por eso es fundamental para nosotros defender la democracia y vamos a seguir en esta gestión, en campaña, ¿no? Ahora, y esperemos que podamos lograr ese objetivo, ¿no? Por la experiencia que tiene Toribia, es indispensable la gobernabilidad en el legislativo. Ahora vemos una asamblea polarizada, al interior del mismo MAS hay una división en dos, en tres, bueno, ya no se sabe. Entonces, ¿cuán importante es conformar un legislativo que tenga la madurez para trabajar por un fin mayor al margen de las diferencias, ¿no? De color, de eslogan, de ideología, pero tener esa madurez para pensar en un bien mayor que sería la estabilidad, el bienestar de Bolivia? Democracia es consenso, democracia es diálogo, democracia es pensar en todo el país, en pensar en todos y todas y también en la madre tierra, porque los derechos son progresivos y han avanzado, ¿no? Han avanzado de que muchos dicen, pero ¿cómo la madre tierra puede tener derechos? ¿Acaso tiene vida? No, eso también con este avance tecnológico de ciencia y tecnología, que es buenísimo obviamente, también hemos incursionado en el mundo globalizado, pero hay que tener cuidados, ¿no? De que hay que tener límites también en muchas situaciones. Lo más importante es que, por ejemplo, la madre tierra puede vivir sin los humanos, pero nosotros sin la madre tierra no. Entonces, por eso como te decía, con democracia se tiene que construir. Y democracia es ponerse la camiseta del país, de Bolivia. Y eso es lo que no hubo en estos años, ¿no? Si no eres Evo Pueblo, eres traidor, eres, ¿qué nos decía? Eres del imperio, sí, ¿no? Eres derecha, ya después del 2019 eres golpista, eres pitita, eres asesino, ¿no? Entonces no hay diálogo y eso es lo que ha estado primando. No siempre nos decían, con ustedes no tenemos nada que hablar porque son asesinos. Pero cuando no es así, entonces ¿dónde está la reconciliación? Eso se tiene que acabar. Entonces, ¿cómo pudiéramos lograr para que se acabe ese régimen abusivo, autoritario? Es justamente con un cambio radical y retomar la democracia, porque democracia tampoco tiene que conllevar a que nosotros podamos hacer venganza. No, nosotros no estamos planteando que nos vamos a vengar, lo que sí tiene que haber justicia. Entonces, para que haya ese cambio radical, porque si no cambiamos no pasa nada, vamos a estar peleando en el Parlamento, negociando, ¿no? Es lo que ha pasado, los coteos, lo que dice, no. Lo que ahora se tiene que pensar en esa democracia de que tiene que haber diálogos, consensos, debates. Pensando en el país, tenemos que salir lo primero de la crisis, seguramente más adelante vamos a hablar de aquello, pero tiene que garantizar una amplia mayoría de oposición. Eso se tiene que lograr. Si no logramos eso, como te digo, va a haber esto, como ya hay la amenaza del señor Evo Morales, claro, ¿no? Si gana la oposición o cualquiera que gana, que no soy yo, dice, no les vamos a dejar sin vida, les vamos a hacer su vida a cuadritos. O sea, la amenaza ya está, ¿no? Y eso no puede ser, eso no es democracia, es antidemocrático. Entonces, nosotros no estamos yendo a eso. Por eso yo creo que la gente, el pueblo cochabambino en este caso, tiene que pensarlo muy bien. A mí me da pena, por ejemplo, yo vivo en la zona sur, cómo les amenazan, les han embaucado en una situación, por ejemplo, que todos los vecinos de la zona sur, prácticamente de cara a cara, hablando de Zapampa, San Miguel, todo ello no tienen derecho propietario, ¿no? De sus casitas, y les dicen, si la derecha va a volver, les va a quitar, si la derecha va a volver. O sea, como que tendrían que decirle gracias, no, los gobernantes tienen que gobernar. No, los gobernantes no han entrado para decir gracias ni hacerse victorias simplemente, sino han sido elegidos para resolver los problemas, pero lo que se ve es que quieren tener más problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una composición de parlamentarios que sean mayorías democráticos, que piensen en el país, y en este caso yo me animo a decir, tiene que ganar la oposición.
Es importante los puntos que toca, pero ¿qué agenda llevaría al Senado Toribia departamental de los ciudadanos? ¿No? Nosotros hay mucha esperanza y también desconfianza en los políticos. Sí. Lamentablemente hay ese estereotipo de que van a sentarse solamente, se duermen en las sesiones, vemos por las transmisiones que se agarran a puños, se arañan, se jalan de los cabellos. Entonces hay esa imagen que causa cierta desconfianza, cierta decepción, pero ¿cómo recuperar esta confianza del ciudadano y la agenda con la que Toribia estaría ahí presente en el Senado? Para nosotros estamos haciendo desde la Alianza Unidad ahora, hay un programa de gobierno. Y para construir ese programa de gobierno se ha pensado en soluciones país, nacional y también soluciones para Cochabamba y del área de donde yo vengo. Pero eso no significa que yo vengo de un sector campesino, por ejemplo, no. De un movimiento indígena donde tenemos una aspiración también, ¿no? Entonces, pensando en Cochabamba, todo lo que es región Valles, por ejemplo, la gente dice no hay agua. No se ha resuelto el problema del agua en todos estos años y hay tierra para sembrar. Tenemos que convertir al departamento de Cochabamba en el granero de Bolivia que fue. Aunque esa fue, por ejemplo, también la propuesta de la Alianza Comunidad Ciudadana, pero lastimosamente perdimos y cuando pierdes una elección, entonces impone el programa de gobierno del partido ganador, en este caso, ¿no? Entonces los problemas continúan. En estos 5 años que han prometido, por ejemplo, que iban a salir de esa crisis, continúa eso. El tema de la salud también, ¿no? Hay muchos reclamos en todo lo que es el departamento de Cochabamba, el problema del acceso a salud, de calidad, peor todavía. Entonces hay que trabajar el tema de salud. El otro tema es el tema ambiental. ¿No? El tema ambiental de lo que la mayoría de los municipios, la gente nos ha dicho, de residuos sólidos. Los municipios no saben dónde echar basura, están contaminando nuestras tierras, la gente no sabe cómo lidiar con eso, tiene que haber educación, educación ambiental. Prácticamente esos 3 temas. Pero después hay particularidades, por ejemplo, acceso a la educación, ¿no? De calidad. Cochabamba, por ejemplo, nuestra universidad era una de las más mejores, ¿no? Pero a lo largo de estos años lo que vemos es que hay deterioro en cuanto a la calidad de educación. Se tiene que pensar con la mentalidad del mundo globalizado, el avance de la ciencia, tecnología. Ya no tenemos que tener o formar profesionales que estén pensando en el carnet azul, aunque no hayan pasado bien el curso, pero la cosa que tengo carnet azul y el diputado, la diputada, mis amigos, y voy a trabajar. En eso se ha convertido y no puede seguir así. La universidad tiene que acompañar un proceso, tiene que acompañar con investigaciones. Y esta anécdota te dejo. Mi hija estudia psicología. Le acompañé un día, había una casuchita así, pero muy malograda, y decía ahí, pero de psicología, su cartelito de oficina de científica de psicología, algo así, ¿no? Donde supuestamente estudiaban la parte de investigación de ciencia en psicología. Muy precario era. Y yo dije, debes poner el cartelito por si acaso ahí. Y estaba mi hija, le digo, ¿y verdad es ese tu instituto? Le digo, sí, yo estoy ahí. Y hay ratas, me dice. Claro. Y hasta ahora sigue. Entonces hay muchos institutos de investigación de las facultades que tienen mucha carencia. Y quienes tienen que ocuparse, por ejemplo, son los estudiantes, también parece el centro de estudiantes, pero los centros de estudiantes también se han deteriorado. Entonces no puede proseguir así. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la autonomía universitaria, pero autonomía no puede también convertirse en cualquier cosa. Autonomía es justamente para que ellos libremente piensen, que ningún partido político se apropie, se adueñe de la universidad. Por eso es universidad. Pero lo que se ha visto, hemos visto un rector que decía, esta es tu universidad, a un partido, ¿no? Entonces, no es así. Está bien que vayan los políticos, tiene que haber, pero sobre todo tiene que haber, pues,
producción también de intelectualidad, capacidad, calidad en los profesionales que acompañen procesos, y eso es lo que no ha habido, ¿no? Entonces exige mucho la gente. Estamos hablando de la Universidad San Simón, es una linda universidad, por supuesto, de ninguna manera lo estoy desprestigiando, lo que sí estoy viendo un deterioro, ¿no? Y hay que mejorar eso, y que tiene que sí adecuarse también a la ciencia y al mundo globalizado que avanza. En las regiones de donde vengo, por ejemplo, no hay institutos superiores. Los alumnos, los bachilleres, tienen pocas probabilidades de aprobar el examen de ingresar a la universidad. Entonces hay que mejorar también eso, ¿no? El tema de la salud ya hablamos. Y también hay mucha potencialidad. Hay mujeres, por ejemplo, todavía que son tejedoras, que no son artesanas, sino grandes artistas, mujeres tejedoras, emprendedoras. Y con en estos años también ha habido mucho esto de la doble residencia, viven aquí y también viven en sus ayllus, en sus comunidades, pero también hay que ver eso, ¿no? Y particularmente eso, ¿no? Para el tema del campo, decían, tenemos que meter los tractores, esto, y ha habido eso, pero no se ha dado seguimiento. Entonces tenemos que volver a la tama, ¿no? Volver a pensar desde abajo y proponer cómo vamos a contribuir en salir adelante de nuestro país. Hay muchas potencialidades, obviamente, en toda área. Y me decían, por ejemplo, no me decían, sino en los tiempos también leído, decía, Bolivia Cochabamba es el segundo departamento que exporta oro. ¿Y cómo exporta oro? ¿No? Entonces, pero de qué lugar, de qué municipio y todo eso, pero eso es lo que dicen, ¿no? También hay minería, hay mucha actividad minera en Cochabamba, pareciera que no. ¿Y cuánto es el aporte? Y sabiendo de que, por ejemplo, hay que mejorar la política minera, ¿no? Bolivia vive del extractivismo, entonces Cochabamba a veces piensa que es el granero, el jardín, que no hay minería, hay mucha minería, entonces hay que ver esa situación. Hay unas provincias, por ejemplo Bolívar, hay cooperativas que todavía estaban pagando o sacando su mineral hacia Oruro, y la regalía va hacia Oruro, ¿no? Eso no se estaba regularizando, hay muchas cosas, entonces hay que ordenar algunas situaciones, y también que nadie se adueñe de las inversiones que se ha realizado en Cochabamba. Hay que hacer mucha fiscalización todavía, ahora no se ha podido por muchas situaciones también. Tenemos la planta de urea, no es de Chapare, es de Bolivia, pero particularmente está en Cochabamba. ¿Cuánto ha beneficia al departamento de Cochabamba? Y así hay un sinfín de infraestructuras o inversiones que se ha hecho, y el tren metropolitano, por ejemplo. ¿Cuántos millones se ha gastado, no? Entonces hay mucho de eso y hay que ver, ¿no? Así que yo creo que Cochabamba es un departamento que la verdad a mí personalmente me ha dado mucha oportunidad. Desde aquí he trabajado para la región andina, para la región Chaco, Oriente, Amazonía, para integrar el movimiento indígena, ¿no? Y después también con el movimiento de ambientalistas de bosques, flora, fauna y todo aquello. Y desde aquí también he incursionado yo para la defensa a nivel internacional de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de la democracia. Entonces Cochabamba es un centro realmente que me ha bendecido, diría yo, y que me ha dado esa oportunidad, y por eso estoy dando continuidad en esa carrera política por segunda vez, ¿no? De diputada a senadora, y esperemos que salga bien. Habla con mucho orgullo de su región, de los tejidos, de ese emprendimiento. ¿De dónde es, Toribio? Cuéntenos. Nosotros venimos trabajando desde los años 80, porque venimos de un movimiento indianista, no catarista, sino indianista. Entonces, en nuestro mundo desde esa ideología hemos planteado, porque son varias alas igual, ¿no? Desde nuestra ala, de que en Bolivia tiene que acabar el racismo y tenemos que saber convivir entre todos y todas, ¿no? Porque hay otras corrientes que dicen los caras se tienen que ir, ¿no? Hay otros que te suenan con la huipala y todo eso.
No, pues tenemos que seguir avanzando. Yo vengo de esa corriente. Entonces, para eso hemos constituido una organización que se llama el CONAMAG, pero para constituir nuestra organización hemos hecho estudios. Claro. Y en esos estudios, y yo recuerdo que mis abuelos me decían, somos de Tapacari, de Cochabamba. ¿Y dónde es eso? Ahí nos mostraban los caminitos, cómo se llegaba, a pie obviamente, claro, pero hasta ahora existen esos caminos. Ya. Volviendo de la universidad, yo me propuse venir a Cochabamba a buscar mis raíces, y hemos encontrado las raíces, pero ya no vive nadie, pero sí la historia, la memoria y también la resistencia. Nosotros somos los Soras Tapacari. Y con ese proyecto hemos planteado reconstituir las naciones indígenas en el CONAMAG, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, y en Cochabamba hemos constituido el Consejo de Ayllus y Marcas de Cochabamba. Ha sido muy importante. Bolívar, Arque, Tapacari y otras regiones también se han sumado, los hermanos de los Chuy, del Quehuiñal sobre todo, para plantearle al Estado y también a Cochabamba, de que Cochabamba es multiétnico, es diverso. No solamente se habla quechua, Cochabamba quechua, no, se habla aymara, se habla yuki, se habla yuracaré. Más el español, son 5 idiomas que se hablan en Cochabamba. Pero si les ves a los hermanos de Tapacari o de Bolívar, norte potosinos, pero no son de Norte Potosí, son de la nación Sora. De ese modo yo me vine a vivir aquí, no buscando mi identidad, mis raíces, y desde aquí impulsé el fortalecimiento del movimiento indígena. Y Cochabamba he trabajado muchísimo en la región andina y también allá en Valle Alto, ¿no? Y con los hermanos de aquí de la región de Yuki Yuracare también nos hemos hermanado en ese marco de fortalecer un proyecto político. Pero esto de fundar el país plural, intercultural, era muy distinto ya después de los años 2006, que ya hasta ahora es otra la historia, pero hemos venido resistiendo. Entonces, yo he nacido en un centro minero que es Huanuni, mi papá desde muy chico trabajaba ahí, pero mi mamá era de comunidad, vivíamos entre la Ayllu y la ciudad. Mi papá murió en plena relocalización, volvimos a la comunidad, yo salí bachiller en Chayapata. Sí, después de Chayapata tuve que trabajar todavía un poco más para que mi mamá me apoye, también me apoyó muchísimo mi mamá para que estudie en Sucre. Yo he estudiado auditoría. Después de volver de Sucre ya estaba en el movimiento indígena, en CONAMAG, he hecho diplomados, cursos porque auditoría es números, 1 más 1 es 2, pero en el campo social no es así, es para manejar más técnicas y sociales, todo. He tenido que hacer cursos avanzados, todo. Después que Evo Morales nos hizo perseguir, no encontrábamos justicia en Bolivia, muchos hermanos y hermanas, hemos dado un salto para la diplomacia internacional, y desde ahí conocemos los espacios de las Naciones Unidas, el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, conocemos la CEDAW, ¿no? Conocemos el Examen Periódico Universal, conocemos otras instancias, la CIDH, la OEA, para elevar denuncias a nivel internacional, y eso es lo que hemos hecho. Y para ello también otro diplomado, después hice una maestría también en Derecho Indígena y Desarrollo en Santa Cruz. Desde aquí tenía que viajar hasta Santa Cruz, no era presencial aquellas veces, no había Zoom. Así que todo ello me ha ayudado muchísimo en el empoderamiento, para que no nos engañen, para que no nos digan, por ejemplo, si no está la cara del Evo en la papeleta, no hay elecciones. No es así, hay que debatir. Y eso es lo que están diciendo, y a los hermanos les dicen eso. Ante todos estos días me han estado llamando, hermana, dinos la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Verdad que el Arce Catacora ha ocultado toda la plata y sus hijos están robando, y por eso no hay diésel, gasolina ni dólares? Y ahora hay que hacerles renunciar. No, eso no es ni siquiera adoctrinamiento, es domesticación. Es cómo podemos llegar a ese extremo. Eso dices cuando ya manejas conceptos, cuando has leído un poquito más, y me ha ayudado mucho. Por eso no hay edad para estudiar, no hay edad para leer, y siempre les digo a las hermanas, a los hermanos, tenemos que esforzar. Si no nos hubiéramos esforzado, tal vez ahorita yo hubiera estado llorando en mi casa, qué sé yo, pero desde donde hemos podido resistir, aunar esfuerzos. Tenemos redes de mujeres, redes de jóvenes que defienden la democracia, y por eso estoy aquí con ese apoyo, porque Toribia no es sola, no estoy solita aquí, quiero la senaturía, no, sino que somos defensores de la democracia, porque sin democracia ya no vamos a hablar como aquí, estimada hermana, ya no. Es fundamental la democracia, pero también ahora estamos en esta grave crisis económica, y con el programa lo que primero tenemos que hacer es estabilizar
esta crisis económica y después hay que trabajar muchísimo porque las instituciones del Estado están hechos tiras, así como han visto cada vez consorcios de abogados, consorcios de jueces, fiscales que arman el caso para destruirte, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar y eso es lo que te puedo decir. Soy de ese lugar, me conocen mucho, he estudiado por ejemplo en la escuelita Pantaleón Danlense en Huanuni, Colegio Guido Villagómez en intermedio, al medio he entrado al Bolivia y después a terminar el bachillerato a Chayapata, el Colegio Ricardo Benimoro, y con todos ellos nos llevamos muy bien porque en los pueblos hay más hermandad, ¿no? Y sé que yo tengo 2 grupos WhatsApp, promoción 86 de Huanuni, promoción de Benimoro de Chayapata, somos ex benimoristas, pero yo me siento muy feliz porque somos hermanos y hermanas al final, ¿no? Entonces vengo de ese proceso y bueno, estoy aquí todavía para seguir. Hay una pregunta que no puedo dejarla de decir porque me interesa particularmente muchísimo. A nivel nacional usted ha estado denunciando este tema de la contaminación de los ríos, el extractivismo, por la minería ilegal, pero dígame, ¿en Cochabamba existe este flagelo también o solamente es en el norte de La Paz? ¿Cómo ha visto usted, ha hecho análisis, ha hecho estudios? Cuéntenos un poquito de esta problemática. Lo que se sabe de los medios es que hay una brutalidad, si quieres, en guardar, ¿no? O en encubrir estos delitos ambientales, ¿no? Hay comunarios que no se han denunciado, yo le he dicho, pero hermano, dámelos, no quieren, pero quiero que sepan. Hay que investigar, sí, algunos medios tendrían que investigar. De aquí al lado de atrás del Cerro Tunari, por ejemplo, nos decían, hermana, estaba bien el agua, pero de repente las vacas se han enfermado, las llamas se han enfermado más arriba, y hemos visto que la actividad minera está contaminando nuestras aguas. Hay mucha pelea, y han salido a luz, ha habido denuncias, ¿no? Entonces, pero les amenazan, si vas a ir a hablar con los de la oposición, vas a ver. A su diputado de oficialismo avisan, pero vamos a hacer, hermanito, vamos a hacer. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces así no se puede gobernar. Los diputados y las diputadas no pueden ir a encubrir nada. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar, como dice la ley, como nos manda la Constitución, ¿no? Y eso es lo que no hay. Lo mismo hay hay Minacientos, creo, en otras, hay mucho. O sea, hay muchísimo, ¿no? Entonces hay que investigar. Y se tiene que investigar, y con eso lo que quiero decir también estoy hablando que mi papá ha trabajado en Huanuni, no, qué vergüenza, claro. No, lo que tenemos que hacer de nuestro país es un país que produce, es un país que ofrezca, ¿no? Que la alternativa sea la prosperidad. Pero ¿cómo puedes decir prosperidad cuando estás matando también tu futuro, cuando hay irresponsabilidad con el tratamiento ambiental, ¿no? Con el tema ambiental? Entonces, tiene que haber regulación, nos tenemos que regular. Para eso son las leyes, tenemos que trabajar las leyes ambientales, hay que hacer ajustes en el tema minero, obviamente, como te decía, hermana, Cochabamba exporta oro directo hasta Dubái, hasta esos países, pero no sabemos cuántas toneladas al final. Pero si tuviéramos buen registro, tuviéramos, ¿no? Pero no estuviéramos sufriendo tal vez ni siquiera esta crisis. La crisis, ¿por qué se sufre? Porque no hay dólares, entonces ingresa dólares, vas a desaparecer. Es otro momento, pero con esto más quiero decirte, no quería dejar de mencionar que ayer, por ejemplo, estábamos reunidos con varias mujeres en distintos sitios y me decían, hermana, tienes que trabajar por las mujeres. Sí. El tema de la violencia es gravísimo, ha empeorado el tema de la violencia contra la mujer, ha empeorado el tema de emprendimientos económicos. Antes vendíamos esto, ahora todo ha subido y estamos ya al borde de la locura. Tienes que trabajar, hermana, el tema de guarderías. No hay guarderías, estamos trabajando cargados de nuestras guaguitas, dejando al vecino, a la mamá, a las abuelas. Entonces, a veces uno dice, yo te comento así rapidito, una ministra nos decía que igual nosotros queremos guarderías, el Evo les ha embarazado. Esa era la respuesta, no puede ser pues esa la respuesta, ¿verdad? Tenemos que también, a eso se llama como en lo social, el gobierno
tiene que tener corresponsabilidad. Por eso se llama el partido a lo que está Samuel Doria Medina viene de un proyecto político, ¿no? Socialdemócrata. Entonces tiene que hacer cargo también de estas situaciones, pensar en las mujeres, en los niños, los ancianos. También había un señor albañil que me decía, hermana Toribia, yo trabajo 40 años de albañil. Nunca un solo peso he recibido del Estado, así en canastón o algo. No voy a tener jubilación. Sí. ¿Qué va a hacer de mí? Ya me duele la espalda, ¿no? Entonces, la informalidad siempre ha estado campeando. Entonces, tenemos que pensar en eso. Y en democracia se puede cuando se llega a consensos, cuando se piensa en el país, pero cuando se piensa solamente en una persona, en un régimen, es lo que estamos viendo ahora, los resultados, a pesar que como nunca en la historia hemos tenido gas. Sí. No vamos a volver a tener semejante ingresos de millones de dólares como lo hubo con el gas. Posiblemente haya no sé cuándo, no sabemos todavía, esperemos que sí haya, pero de una diversificación de la economía, ¿no? Entonces sería buenísimo. Tampoco hay que augurar mal al país, más bien hay que augurar bien y esperemos. Yo sé que lo vamos a hacer porque Cochabamba, Bolivia, de verdad que somos trabajadores. Si nos conocen en el mundo, en Argentina, en Brasil, en Chile, el boliviano es un gran trabajador y lo vamos a lograr. Definitivamente el boliviano es trabajador, es luchador, defensor de su democracia. Exactamente. Para terminar, Toribia, le pido que dé un mensaje final a los que están en nuestro periódico digital y en nuestras redes sociales, por favor. Yo quiero decirles de todo corazón, de verdad, es que no podemos permitir que nadie, pero nadie se tenga que adueñar de nuestras vidas. Y eso es defender la democracia. Tenemos derecho a pensar libremente, vivir con justicia social, ambiental también. Tenemos que decirle basta a un régimen autoritario que tanto daño ha hecho, particularmente a Cochabamba. Cada vez, como si fuera venganza, la basura. Inundan de basura a Cochabamba, más allá de cualquier partido que exista o esté gobernando, pero ¿por qué tienen que castigar a la ciudad de Cochabamba con semejante situación? Uno es eso no es democracia, no es democracia, es abuso, ¿no? Entonces, Cochabamba merece vivir como lo que es el jardín, el corazón de Bolivia, el granero de Bolivia. Y por eso nuestra apuesta es cambiar toda esta situación para devolverle esa dignidad, esa esperanza al departamento de Cochabamba, a la ciudad de Cochabamba y al pueblo boliviano en su conjunto. Todos y todas valemos. Todas y todos somos bolivianos. Y también hay que reconocer que existen naciones y pueblos indígenas, como les decía, los yuquis, los yuracarés, los chuy y también los hermanos de la región andina, como se identifican como aymaras, quechuas o de la nación sora. Entonces Bolivia es un país plural, intercultural, lo que no significa que tenemos que vivir divididos, más al contrario, tenemos que vivir unidos en la diversidad. Eso es lo que yo auguro para nuestro departamento de Cochabamba. Jayaya, Cochabamba. Amigos de los tiempos, volvemos en una próxima entrega de este espacio. Elige. Permiso.